Muchas veces nos hemos preguntado sobre el nombre de alguna canción que nos gustó, y por lo general la buscamos por su letra o en Shazam. En raras ocasiones ninguna de estas herramientas funciona, por lo que nos adentramos en lo más profundo de Internet para hallar respuestas, y si tenemos suerte, las encontramos. Sin embargo, ninguna búsqueda sobre una canción ha sido más grande que la canción más misteriosa del mundo. Lo que estás a punto de escuchar es el fragmento de 1 minuto y 16 segundos que dio nacimiento a uno de los misterios más grandes de Internet como lo conocemos hasta ahora. Esta es la canción más misteriosa de Internet. Esta búsqueda comenzó el 18 de marzo de 2007, cuando un usuario de nombre Blue subió el fragmento de una canción que decía haber grabado de una estación alemana entre 1982 y 1984 que desde aquel entonces había estado buscando. Algunos usuarios participaron en esta búsqueda que al principio aparentaba ser una con un final feliz, puesto que había personas que relacionaban la canción con varios grupos cuyo estilo o voz eran similares, pero a final de cuentas ninguna de estas afirmaciones resultó ser precisa. Otras personas que eran conocedoras en música y conocían del género o de la música de aquellos años, también intentaron aportar su experiencia para dar con el nombre de la canción o de la banda, pero desgraciadamente ninguno de sus esfuerzos dio frutos. Pasaron años para que la canción tuviera un poco más de exposición que en los foros en donde su origen se discutía. Y fue el 16 de abril de 2011 cuando el usuario de YouTube Redo Alfo subió el fragmento a su canal. Aunque hablamos de que ese video a mitad del 2020 tan solo cuenta con 23,000 visitas, por lo que durante sus primeros años no tuvo prácticamente ningún tipo de exposición, y esto era precisamente lo que un misterio de tal calibre necesitaba para ser resuelto. Uno de los nombres más importantes detrás de esta investigación es Gabriel Vieira, quien daría una enorme exposición al tema en años recientes a través de Reddit. Pero ¿qué había pasado con Blue, quien era el usuario que tenía la canción original? Era muy probable que esta persona arrojara algo de luz al asunto, dando un poco más de información que simplemente decir que grabó la canción de una estación de radio a inicios de los 80s. Pues después de que Gabriel Vieira hiciera varias publicaciones sobre el tema en Reddit, otro usuario de nombre New Accounts sería quien se sumergiría en búsqueda de más información, topándose con una publicación del 2007 en un foro alemán donde un usuario de nombre Anton, quien parecía ser Blue, daba más detalles sobre cómo se hizo con la canción. Según el usuario de origen alemán, este solía escuchar un programa de radio llamado Musik für junge Leute, música para gente joven, en una estación llamada NDR1 o NDR2, que se transmitía alrededor de la 1:30 de la tarde. Con el nombre de la estación y el programa en donde aparentemente se había originado, era probable que dichas pistas condujeran a más información. Y fue así como New Accounts indagó más hasta dar con el nombre del DJ, cuyo nombre es Paul Baskerville, que conducía dicho programa. Con esta información fue que Gabriel Vieira intentó comunicarse con Paul el 3 de julio a través de una cuenta de Facebook que parecía estar completamente inactiva y abandonada hacía tiempo, reduciendo así las esperanzas de que algún día la persona que probablemente conocía algo sobre la canción respondiera. Algunos días después, otro usuario de Reddit conocido como Forever and Empty Bliss creó una publicación sobre la canción más misteriosa del mundo,
y todo apuntaba a que sería otra publicación más hasta que un usuario de nombre JohnnyMe2 comentó que recordaba dicha búsqueda de hacía más de 10 años, lo cual no era novedad si no fuera por el hecho de que, a diferencia de los demás, este usuario tenía la canción completa de aquellos años en los que la búsqueda estaba limitada a unos cuantos foros poco conocidos. Una vez que la canción estuvo disponible, Gabriel Vieira subió a su canal la versión completa. Hasta el día de hoy, la canción ha recibido más de 2 millones de visitas desde el 12 de julio de 2019 que se subió dicho video. Finalmente, los esfuerzos de Vieira y los demás parecían rendir frutos después de casi 4 décadas de búsqueda y casi 2 en internet. Sumado a este enorme descubrimiento, Paul Baskerville comenzó a recibir muchos mensajes de todos los usuarios interesados en el tema, hecho que llamó la atención del DJ británico hasta que finalmente respondió a Gabriel. Paul se encontraba de vacaciones al momento de responder, pero sugirió que a su regreso podría poner la canción a su audiencia para ver si alguien podía identificar la canción. El 21 de julio de 2019 fue el día en que Paul Baskerville regresó de sus vacaciones y puso la canción en su programa de radio Nachtclub, que aproximadamente tiene un promedio de 50,000 radioescuchas, por lo que las probabilidades de que la canción fuera identificada eran mayores, especialmente porque Paul en su show pidió que si alguien conocía algo sobre la canción o los autores, se comunicara, ya que no se conoce información sobre esta desde hacía casi 4 décadas. Como era de esperarse de la canción más misteriosa de internet, absolutamente nadie se puso en contacto con Baskerville, por lo que aparentemente no habría otra opción más que buscar en su colección personal de más de 10,000 viniles de la época. Dada la enorme tarea que esto representaría, el DJ bromeó en su programa de radio sobre tener algo que hacer una vez que se retirara. El 20 de agosto de 2019, Gabriel recibiría un mensaje de nada más y nada menos que la persona que originalmente se cree subiría la canción en 2007. Aunque sus apodos habían sido Blue y Anton, su verdadero nombre era Lydia, y reveló que su hermano Darius fue la persona que escuchó la canción del programa de radio y que desde aquel entonces han estado buscando el nombre de la canción o la banda sin resultado alguno. Antes de continuar con la noticia más reciente sobre la canción más misteriosa de internet, hagamos un análisis sobre la canción en sí. La canción completa tiene una duración de 2 minutos con 55 segundos y pertenece al género post-punk, que surge a finales de los 70s mezclando rock con sonidos experimentales electrónicos como es notable en la canción. Aunque esta está en inglés, es evidente que el cantante no es hablante nativo de dicho idioma, lo cual ha dificultado identificar algo tan básico como la letra misma. Existen muchas versiones de la letra, incluido el posible título de la canción. Mientras que es popularmente conocida como Like the Wind, algunas personas aseguran que es Blind the Wind. Existe un debate sobre el año en que Darius grabó de la radio esta canción. Su hermana Lydia, quien originalmente posteó la canción, dijo que había sido grabada entre 1982 y 1984. Pero un usuario descartó que haya sido grabada en 1982, ya que el sintetizador que suena en la canción proviene de un Yamaha DX7. Cuyo lanzamiento tuvo lugar en 1983, descartando así que la canción fuera creada y mucho menos transmitida en 1982, pese a que Darius después aseguraría que fue en dicho año cuando la escuchó. El 9 de julio de 2020, el usuario FlexonMobile hizo una publicación en Reddit en donde narra cómo logró contactar con un archivista de la estación NDR, quien estaba familiarizado con el tema de la canción más misteriosa de internet. Esta persona ofreció las listas con todas las canciones que Baskerville puso en el programa. Sin embargo, existe la posibilidad de que este DJ no haya sido quien transmitió la canción. De acuerdo al archivista, Baskerville no era el único DJ que dirigía el programa, pues al menos 6 o 7 DJs estaban a cargo, entre los cuales una persona de nombre Stefan Kühne aparece, quien, según el propio Baskerville, propuso que había sido la persona detrás de la transmisión de la canción, ya que Paul no recordaba haber puesto dicha canción en sus programas, además de que los gustos de Kühne coincidían bastante con el tipo de canción en cuestión. Por desgracia, este DJ, que potencialmente había sido la persona que recibió y transmitió la canción en aquel momento, falleció hace algunos años, sepultando así la posibilidad de obtener información directamente de él.
Actualmente se está trabajando arduamente en la obtención de la lista entera de las canciones transmitidas por esta estación entre los años 1982 y 1984, gracias al archivista en cuestión, por lo que, si en verdad fue de esta estación de donde fue grabada esta pista, es solo una cuestión de tiempo para que finalmente el título de la canción y la banda sean reveladas. De hecho, la misma Lydia ha estado buscando las canciones de la lista una por una, topándose con varias canciones muy poco conocidas que actualmente se encuentran en YouTube con menos de 300 reproducciones, por lo que es posible que la misteriosa canción se encuentre en YouTube con título y banda, y que solo sea una cuestión de tiempo para que alguien la identifique. Pero ¿qué sucedería si, a pesar de que se conozcan las listas, la canción más misteriosa del mundo no se encuentra en ellas? Dado que esta sea quizá la última y más clara probabilidad de encontrar la canción, es posible que si no se halla ahí, su origen jamás sea determinado. Existen varias teorías, desde las más plausibles hasta las más extravagantes. Empecemos por las menos probables. La canción se filtró de una realidad alterna. Esta teoría afirma que, debido a la extrema rareza de la canción y a que absolutamente ninguna persona la ha identificado, es posible que su origen se encuentre en otra dimensión. La canción fue ilegalmente enviada desde la Alemania comunista del Este a la parte occidental para que la canción fuera escuchada por el público del Oeste, de cierto modo como una forma de libertad de expresión ante un gobierno opresor que no vio con buenos ojos dicha infiltración, haciendo que se censurara por completo el trabajo de los autores, suponiendo que de alguna manera la letra de la canción reflejara algún tipo de oposición al comunismo. La canción es un demo de alguna banda conocida que la envió a la estación, pero que a final de cuentas decidió no lanzarla oficialmente, haciendo que esta solo fuera transmitida públicamente una sola vez en toda la historia, y fue aquella única vez cuando Darius la grabó de la estación de radio. Esta canción fue producto de una banda amateur que envió su canción a la estación con la intención de darse a conocer, pero que abruptamente abandonó sus intentos por crear más canciones y que simplemente con los años se desintegró y olvidó su único intento de volverse conocida. Cualquiera que sea la explicación del por qué a pesar del tiempo no conocemos ningún tipo de información sobre el origen de esta canción, la realidad es que con el paso del tiempo, el ya de por sí oscuro origen de esta obra se torna más negro con el pasar de los años. La gente olvida, se desconecta, muere como en el caso de Stefan Kühne. Los secretos que yacen enterrados se ocultan más y más con el paso del tiempo hasta llegar a un punto de no retorno en el que el acceso a este conocimiento se vuelve estrictamente imposible. Podríamos decir que esta canción no le pertenece a nadie, pero si vemos el lado positivo, hasta que nadie reclame los derechos de la canción, esta seguirá siendo de dominio público, por lo que te pertenece a ti, a mí, a todos, aparte de que así el misterio perdurará, si no por siempre, quizá por muchos años en los que la incansable curiosidad del ser humano podrá revelar respuestas que por casi 40 años han intrigado a aquellos involucrados en este fascinante enigma.